Los fragmentos destrozados del corazón de Sofía Varga parecían desmoronarse un poco más con cada día que pasaba en el mausoleo que alguna vez fue su hogar. Aquel lugar se erigía como un monumento impoluto a la vida que ella misma había destruido con sus manos egoístas. Habían transcurrido 6 meses desde que Esteban desapareció sin una advertencia, sin una nota, sin la cortesía de una confrontación final. Se esfumó de su vida con la misma determinación silenciosa que había caracterizado sus 4 años de matrimonio. El lujoso apartamento de 3 habitaciones que antaño vibraba con sus risas compartidas ahora resonaba con un silencio acusador. Cada rincón albergaba recuerdos que la atacaban sin piedad cuando menos lo esperaba. Sofía deslizó las yemas de sus dedos sobre la caoba pulida del escritorio de él, donde se había asentado una fina capa de polvo. Era lo único que él había permitido que se quedara atrás. Recordaba aquella tarde de martes con una claridad desgarradora. El recuerdo estaba grabado en su conciencia como una marca a fuego. Había regresado a casa de su puesto ejecutivo en Corporación Alvear, con la mente ya formulando excusas por llegar tarde de nuevo tras otra cena de trabajo con Carlos. Esperaba encontrar a Esteban en la cocina preparando su famosa pasta primavera, la comida que él hacía fielmente cada martes a pesar de sus frecuentes ausencias. En su lugar, descubrió un hogar vaciado quirúrgicamente de su presencia. Su armario estaba metódicamente medio vacío, su pasaporte había desaparecido de la caja fuerte compartida. Los cajones de su cómoda estaban organizados con precisión militar, pero carecían visiblemente de su ropa favorita. Incluso su taza de café, aquella de cerámica azul desconchada que él se negaba a reemplazar pese a las constantes quejas de ella sobre su apariencia, había sido lavada, secada y colocada con cuidado deliberado en el gabinete, como para enfatizar que no le había dejado nada por limpiar, ni siquiera sus platos sucios. Las primeras 48 horas fueron un tornado de negación y actividad frenética. Sofía llamó a su teléfono repetidamente hasta que la voz automatizada le informó que el número ya no estaba en servicio. Bombardeó su correo electrónico con mensajes cada vez más desesperados que rebotaban sin ser entregados. Llamó a su oficina con manos temblorosas solo para que su asistente, Mercedes, le dijera: el señor Varga ha presentado su renuncia y se ha tomado una licencia indefinida. Las palabras fueron pronunciadas con un profesionalismo glacial que sugería que Sofía ahora era categorizada como una intrusa inoportuna más que como la esposa de su respetado jefe. Durante días, Sofía existió en un estado de incredulidad suspendida. Él entraría por la puerta en cualquier momento con una explicación racional que disolvería esta pesadilla. Una emergencia familiar que no tuvo tiempo de comunicar. Una crisis laboral que demandaba atención inmediata. Un retiro espiritual donde los teléfonos estuvieran prohibidos. Cualquier cosa que explicara cómo el hombre con el que se casó, el Esteban confiable, comunicativo y detallista, pudo haberse evaporado de su vida sin una sola palabra de despedida. Pero a medida que los días se cristalizaron en semanas y las semanas se calcificaron en meses, la verdad que ella había intentado enterrar desesperadamente comenzó a sofocarla con una ferocidad creciente. Él lo sabía todo, susurró al apartamento vacío, con la voz fracturada por el peso de sus transgresiones. Lo vio todo. El recuerdo acechaba sus sueños y emboscaba sus momentos de vigilia. Esteban de pie, inmóvil, frente a su computadora portátil abierta. Su rostro era una máscara de compostura cuidadosamente construida que la aterraba mucho más de lo que cualquier rabia explosiva podría haberlo hecho. En la pantalla, mensaje tras mensaje incriminatorio entre ella y Carlos Torres, su colega del departamento de marketing. Intercambios coquetos que habían cruzado los límites profesionales meses atrás. Arreglos para encuentros clandestinos disfrazados de compromisos laborales. Fotografías íntimas intercambiadas durante momentos robados a sus respectivos cónyuges. Un registro digital de traición tan exhaustivo que no dejaba lugar a la negación. Lo vi todo, había dicho Esteban, con la voz desprovista del calor que alguna vez la hizo sentir el centro de su universo. No elevó la voz para transmitir su dolor, no rompió objetos para externalizar su furia.
Solo 3 palabras devastadoras que demolieron su matrimonio de manera más efectiva que cualquier pelea a gritos. No exigió explicaciones ni la interrogó por detalles de ningún tipo. Simplemente empacó una maleta con eficiencia mecánica mientras ella pasaba por súplicas histéricas, sollozos dramáticos e intentos desesperados de tocarlo, solo para que él se apartara cada vez como si sus dedos portaran un contagio que no podía permitirse contraer. Por favor, Esteban, no significó absolutamente nada. Fue un error terrible. Podemos superar esto juntos. La gente supera las aventuras todo el tiempo, había suplicado ella, aferrándose a clichés de pareja que sonaban huecos incluso para sus propios oídos. Su respuesta la atravesó con precisión quirúrgica: algunas cosas rotas no valen el esfuerzo de la reconstrucción, Sofía. A veces, el daño revela la verdadera naturaleza de lo que creíamos tener. Luego salió con la misma dignidad silenciosa que había mostrado durante todo su matrimonio, dejando atrás su anillo de bodas colocado deliberadamente sobre la encimera de granito junto a las llaves del auto de ella. Un intercambio simbólico, su compromiso por la falta de fe de ella. La revelación de su infidelidad cayó en cascada a través de su círculo social con una eficiencia devastadora. Cada confidencia generaba nuevas oleadas de juicio y condena. Lo peor no fue la partida de Esteban, sino tener que soportar la presencia continua de todos los que eligieron permanecer en su mundo en desintegración. No tuviste simplemente un desliz momentáneo y engañaste a Esteban, articuló su antigua amiga Raquel con una crueldad precisa frente a un café en su lugar de siempre, una semana después de la desaparición. Lo traicionaste sistemáticamente con Carlos, el esposo de Jimena, la cuñada de tu propio marido, durante la celebración de su aniversario, en el baño de invitados, mientras todos te buscaban para que hicieras el brindis de felicitación que Esteban te había pedido preparar. Cada detalle era una condena independiente entregada con una repulsión creciente que transformaba el rostro previamente amistoso de Raquel en una máscara de desprecio. ¿Qué clase de persona toma esas decisiones conscientemente, Sofía? ¿En qué estabas pensando? Sofía no tenía una respuesta adecuada preparada. El romance con Carlos había sido embriagador principalmente por sus dimensiones prohibidas. Él era carismático, impredecible y atento precisamente de las maneras en que Esteban, el dependiente, trabajador y considerado Esteban, ocasionalmente no lo era durante periodos de estrés profesional. Pero ella nunca tuvo la intención de que su relación evolucionara más allá de una colección de momentos excitantes robados a sus responsabilidades cotidianas, un escape temporal de los patrones predecibles de la vida matrimonial. Ciertamente, nunca anticipó que Esteban descubriría sus mensajes protegidos por contraseña. Nunca calculó que la noche anterior a su descubrimiento, Carlos había usado descuidadamente su computadora para revisar su correo mientras ella se duchaba, olvidando cerrar la sesión de la aplicación de mensajería que utilizaban para sus comunicaciones clandestinas. Las consecuencias detonaron a través de sus vidas interconectadas con fuerza nuclear. Jimena, la hermana menor de Esteban y el pilar de su familia extendida, solicitó el divorcio de Carlos a las 48 horas de enterarse de la aventura. Sus suegros, que habían abrazado a Sofía como a la hija que nunca tuvieron, ahora respondían a sus llamadas cada vez más desesperadas con mensajes de voz automatizados. Su propia madre, al absorber los detalles completos del comportamiento de su hija, declaró con una frialdad inusual que requería un tiempo significativo para procesar cómo la hija que ella crió pudo infligir deliberadamente tal dolor calculado a alguien que la amaba incondicionalmente. Las repercusiones profesionales fueron igualmente devastadoras. Susurros y conversaciones interrumpidas abruptamente la seguían por los pasillos de Corporación Alvear. Carlos recibió un traslado lateral a otro departamento después de que Recursos Humanos procesara múltiples quejas sobre su inapropiada relación laboral. Posteriormente, él culpó a Sofía por su falta de discreción y dejó de responder a sus mensajes por completo. Sus instintos de autopreservación eran aparentemente más fuertes que cualquier apego que hubieran formado. Uno por uno, los amigos evaluaron la situación y eligieron bandos. Como era de esperar, nadie se alineó con ella.
Reconozco que cometí un error grave, intentó explicar a cualquiera que aún estuviera dispuesto a escuchar su perspectiva. La gente tiene aventuras extramatrimoniales constantemente en la sociedad. Los matrimonios suelen sobrevivir a tales desafíos. ¿Por qué todos se comportan como si hubiera cometido una transgresión imperdonable contra la humanidad? La respuesta llegó inesperadamente cuando Jimena apareció en su puerta sin previo aviso, 3 semanas después de la implosión de ambos matrimonios. Su apariencia, normalmente impecable, mostraba signos del tornado emocional que había capeado. Porque tus acciones trascendieron la simple infidelidad, declaró Jimena, con los ojos enrojecidos pero la voz notablemente controlada. No se trató exclusivamente de la traición física. Fue tu elección deliberada de pareja. Fue el lugar que elegiste para tus encuentros. Fue el hecho de que me sostuviste la mirada cada día después de aquello sin un ápice de remordimiento. Fue tu desprecio total por cualquier persona en tu órbita que no fueras tú misma. Nunca tuve la intención deliberada de causar tal. Jimena la interrumpió con un gesto tajante. Detente de inmediato. No tienes el privilegio de reconstruir esta narrativa. Entendías exactamente qué elecciones destructivas estabas tomando con cada paso. Ambos lo sabían. Hizo una pausa, reuniendo visiblemente sus recursos emocionales. ¿Eras consciente de que Esteban había estado planeando una elaborada sorpresa de segunda luna de miel para su próximo aniversario? Había estado trabajando horas extras durante casi 7 meses para financiarla sin tocar sus ahorros conjuntos. Eso explica su ocasional falta de disponibilidad emocional de la que te quejabas ante cualquiera que tolerara tu perspectiva egocéntrica. Sofía sintió que la realidad se inclinaba precariamente bajo sus pies. No tenía absolutamente ningún conocimiento de esos planes. Naturalmente que no. Estabas demasiado ocupada interpretando a la víctima incomprendida en tu matrimonio, por lo demás sólido, como para notar que él estaba sacrificando sistemáticamente su limitado tiempo libre para crear algo especial para tu felicidad. Jimena extrajo un sobre de su bolso de diseñador y lo colocó en la mesa de centro entre ellas. Él me pidió específicamente que te entregara este documento personalmente. Papeles legales que detallan la disolución de su matrimonio. Todo dividido con una precisión matemática exactamente coherente con su carácter. Fundamentalmente justo hasta la amarga conclusión de su relación. Mientras Jimena se preparaba para marchar, entregó su evaluación final con una exactitud devastadora. ¿Sabes qué es lo que realmente me rompe el corazón sin remedio? Que a pesar de todo lo que le hiciste pasar, él todavía se aseguró de que estuvieras financieramente segura. Después de tu total traición a su confianza, se aseguró de que no sufrieras consecuencias prácticas junto a las emocionales. Esa es la categoría de hombre que descartaste por una emoción momentánea. El aislamiento del ostracismo social fue eventualmente manejable. La ausencia persistente de Esteban no lo fue. Cada aspecto de su desaparición demostraba una planificación y ejecución metódicas. Su teléfono móvil personal fue desconectado permanentemente. Sus contactos profesionales rechazaron uniformemente comunicarse con ella. Todas las cuentas de redes sociales fueron desactivadas sistemáticamente sin previo aviso. Sus cuentas financieras conjuntas fueron divididas hasta el último céntimo, su parte fue retirada sin explicación. Las tarjetas de crédito, canceladas. Las direcciones de correo electrónico, abandonadas sin información de reenvío. Parecía como si Esteban Vargas se hubiera borrado estratégicamente de la existencia en cualquier contexto que incluyera la presencia de ella. 3 meses después de su calculada partida, Sofía contrató los servicios profesionales de Diego Rivas, un investigador privado con una reputación establecida para localizar individuos que específicamente no deseaban ser encontrados. Creo que la honestidad total sirve a los intereses de ambos, señora Varga, declaró Rivas tras su exhaustiva consulta inicial en su oficina del centro de Madrid. He practicado esta profesión por más de 2 décadas. Cuando alguien desaparece con este nivel de minuciosidad y precisión, demuestra una planificación avanzada meticulosa.
Su esposo no abandonó impulsivamente su matrimonio, diseñó una sofisticada estrategia de escape. Necesito desesperadamente comunicarme con él, insistió Sofía, inclinándose hacia adelante en su silla. Requiero un cierre emocional. Necesito la oportunidad de explicar adecuadamente mi perspectiva. Rivas la examinó con la curiosidad profesional desapegada de alguien que observa un espécimen conductual desconocido. Basándome en la información detallada que me ha proporcionado, creo que él comunicó su posición respecto al cierre con una claridad notable. No obstante, cumpliré con mis responsabilidades profesionales si usted está dispuesta a compensarme con mi tarifa estándar. 2 semanas agotadoras y 5.000 euros no reembolsables después, Rivas regresó con un progreso decepcionantemente mínimo. Presentó su renuncia formal a su puesto ejecutivo con documentación de transición completa para su reemplazo. Liquidó sus cuentas de jubilación y pagó las multas por retiro anticipado sin quejarse. Su última transacción con tarjeta de crédito fue un boleto de avión de ida a Buenos Aires, pero he confirmado definitivamente que nunca abordó ese vuelo en particular. Una técnica clásica de distracción. Rivas consultó sus notas con desapego profesional. Su correspondencia personal y financiera está siendo procesada a través de un sofisticado servicio de reenvío que emplea múltiples redirecciones a través de fronteras jurisdiccionales. Ejecutado de manera extremadamente profesional. Claramente consultó especialistas sobre técnicas efectivas para mantener la privacidad en la era digital. ¿Está sugiriendo que no puede localizarlo con éxito? Preguntó Sofía, incapaz de ocultar el tono desesperado que se filtraba en su voz. No he comunicado esa conclusión. He declarado que él ha implementado medidas profesionales para evitar la detección. Hay una distinción significativa. Rivas cerró su cuaderno de cuero con cuidado deliberado. Ciertamente puedo continuar mi investigación, pero la insto a examinar honestamente sus motivaciones subyacentes. Si finalmente logro localizarlo, ¿qué resultado realista anticipa? Él ha demostrado sin ambigüedades que no desea más conexión con usted. ¿Qué evidencia razonable sugiere que de repente se volvería receptivo a escuchar su perspectiva sobre la situación que usted misma creó? Sofía descubrió que no tenía una respuesta convincente. No obstante, autorizó a Rivas a continuar su investigación indefinidamente. En una tarde de martes particularmente sombría, Sofía se encontró con Carlos inesperadamente en un supermercado gourmet del centro. Había estado evitando sus antiguos lugares mutuos, pero había olvidado que este establecimiento en particular estaba cerca del nuevo apartamento de él. Sus carritos de compras chocaron en una esquina cerca de una exhibición de vinos importados, la misma marca que habían compartido durante su primer encuentro clandestino después de horas en la oficina. Carlos lucía sustancialmente diferente, más delgado, con ojeras ensombreciendo sus ojos previamente vibrantes. La ropa de diseñador había sido reemplazada por prendas casuales comunes. El reconocimiento cruzó su rostro, seguido inmediatamente por algo parecido al pánico. Sofía la reconoció secamente, maniobrando de inmediato su carrito para crear distancia entre ellos. Carlos, por favor, respondió ella, sintiendo una inesperada oleada de ira subiendo por su pecho. Después de todo, ¿ni siquiera puedes mirarme a la cara ahora? Su expresión se endureció. ¿Qué esperas exactamente de mí? ¿Calidez? ¿Compasión? Después de que hiciste implosionar públicamente nuestras vidas con esa equivocada confesión en redes sociales? Nunca mencioné tu nombre específicamente. Su risa burlona atrajo la atención de los compradores cercanos. Claro. Porque la compilación de videos que siguió, con marcas de tiempo que mostraban exactamente dónde y cuándo desaparecíamos juntos en la fiesta de mi aniversario, dejó mucho margen para la interpretación. Bajó la voz a un susurro áspero, ¿tienes alguna comprensión de en qué se ha convertido mi vida? Jimena rechazó cualquier negociación de acuerdo. Los abogados de su familia me destrozaron. Perdí mi carrera hacia la sociedad en la firma. Mis padres apenas reconocen mi existencia,
Y tienes la audacia de actuar herida cuando intento evitar prolongar esta conversación. Tomamos esas decisiones juntos, replicó Sofía, con la voz temblando por la emoción contenida. Pero me abandonaste inmediatamente cuando llegaron las consecuencias. Carlos la miró con incredulidad absoluta. ¿Abandonarte? ¿Qué narrativa delusiva has construido? Traicionaste a tu esposo conmigo. Yo traicioné a mi esposa contigo. Ambos nos comportamos de forma despreciable. La respuesta apropiada no es seguir apoyándonos a través de las secuelas, es reconocer el error catastrófico de juicio y asumir la responsabilidad por separado. Esteban desapareció por completo, respondió ella, con las lágrimas amenazando con brotar. Al menos Jimena te confrontó directamente. Él simplemente se evaporó. Algo parecido a una lástima genuina cruzó las facciones de Carlos. ¿Esperabas que se quedara y jugara el papel de esposo devastado mientras tú trabajabas en tu culpa? Esteban siempre ha sido 10 veces más hombre que yo. ¿Y sabes qué es lo que más nos separa? El amor propio. Él reconoció cuando algo estaba dañado irreparablemente y realizó el corte limpio necesario para su supervivencia. Mientras tanto, yo me demoré en un matrimonio herido de muerte durante semanas, intentando patéticamente salvar algo insalvable. Sacudió la cabeza con evidente autodesprecio. Esa es la diferencia entre nosotros. Él fue lo suficientemente fuerte como para marcharse de inmediato. Yo no lo fui. Carlos abandonó su carrito de compras a medio llenar allí mismo, caminando directamente hacia la salida sin mirar atrás. Sofía permaneció congelada entre exhibiciones coloridas de productos importados sobrevalorados, agudamente consciente de las miradas curiosas de otros clientes que habían presenciado el intercambio cargado de tensión. Durante los periodos de vulnerabilidad emocional, que ocurrían con frecuencia creciente, Sofía buscaba validación a través de plataformas digitales. Quizás era su creciente aislamiento, quizás su desesperada necesidad de validación externa, o simplemente el requisito humano fundamental de sentirse escuchada. Pero 6 meses después de la calculada partida de Esteban, cometió un error catastrófico de juicio. Publicó lo que creía que era un profundo ensayo introspectivo sobre el amor, el crecimiento personal a través de la pérdida y el viaje hacia el autodescubrimiento auténtico. Sin nombrar explícitamente a nadie, se retrató a sí misma como alguien que había cometido errores lamentables, pero que navegaba con valentía un viaje personal transformador. Compuso párrafos floridos sobre la devastación emocional del abandono, el desafiante proceso de confrontar los defectos personales y el tremendo coraje requerido para reconstruirse tras una pérdida profunda. La reacción posterior se manifestó con una velocidad sin precedentes y una minuciosidad devastadora. Alguien, sospechaba fuertemente que era una de las confidentes leales de Jimena, comentó con evidencia condenatoria de capturas de pantalla de intercambios de mensajes de texto entre Sofía y múltiples conocidos mutuos, donde ella había caracterizado a Esteban como emocionalmente indisponible, patológicamente predecible e insuficiente para sus necesidades intelectuales y físicas. Otra cuenta anónima publicó imágenes de cámaras de seguridad capturadas en el ascensor de su edificio de oficinas, mostrándola a ella y a Carlos en un abrazo inequívocamente íntimo. La marca de tiempo digital establecía claramente que esto ocurrió apenas 72 horas antes de que Esteban descubriera su aventura. Su intento de narrativa de rehabilitación propia fracasó catastróficamente, volviéndose viral en sus redes sociales y profesionales antes de llegar a audiencias aún más amplias. Un creador de contenido anónimo produjo una compilación de video devastadora titulada La auténtica Sofía Varga. Era una documentación exhaustiva de la infidelidad, incorporando fotografías de la celebración del aniversario de Jimena y Carlos, estratégicamente marcadas para resaltar la sospechosa ausencia simultánea de 20 minutos de Sofía y Carlos. La compilación incluía declaraciones grabadas de antiguos amigos describiendo sus quejas persistentes sobre Esteban mientras omitía deliberadamente cualquier mención de su agotador horario de trabajo dedicado a financiar la sorpresa de aniversario para ella.
Su equivocado intento de crear una narrativa personal simpática se transformó en un referéndum público donde cualquiera que la hubiera conocido se sentía con derecho a contribuir con su evaluación. Te presentas perpetuamente como la víctima mientras destruyes las vidas a tu alrededor. Esteban demuestra un juicio notable al alejarse permanentemente de tu influencia tóxica. ¿Cómo logras dormir tranquila considerando tu destrucción deliberada de la confianza de un buen hombre? Las repercusiones profesionales alcanzaron niveles sin precedentes cuando el director de operaciones de Corporación Alvear, no solo su supervisor directo, la citó a una reunión de emergencia en la sala de conferencias ejecutiva. Sofía llegó para descubrir no solo al jefe de su departamento, sino también a 2 miembros del equipo legal y a la directora de recursos humanos, esperando con expresiones que sugerían la discusión de un diagnóstico médico terminal. Señora Varga, comenzó el director de operaciones sin los cumplidos habituales. Agradezco su puntualidad. Desafortunadamente, las circunstancias exigen la terminación inmediata de su relación laboral con nuestra empresa. Sofía sintió que su estómago se desplomaba. ¿Bajo qué cargos específicos? Mis métricas de desempeño han superado consistentemente los requisitos del departamento a pesar de mis dificultades personales. La directora de recursos humanos consultó la documentación antes de responder. La clasificación del despido es técnicamente un conflicto irreconciliable con los estándares de representación corporativa. Más directamente, su notoriedad viral ha provocado comunicaciones de 7 clientes importantes expresando su preocupación respecto a la asociación de sus marcas con nuestro departamento de marketing bajo su liderazgo. El paquete de indemnización supera significativamente los requisitos contractuales, añadió el representante legal, deslizando una carpeta sobre la mesa pulida. Le aconsejamos firmemente no impugnar estos términos. Una disputa legal prolongada no beneficiaría los intereses de ninguna de las partes. El jefe del departamento, anteriormente el mayor defensor interno de Sofía, finalmente hizo un contacto visual reacio. Si las referencias profesionales se vuelven necesarias para futuras oportunidades de empleo, por favor dirija la consulta específicamente al Departamento de Recursos Humanos. La política estándar prohíbe las comunicaciones directas entre la antigua gerencia y los empleadores potenciales. La reunión concluyó en menos de 12 minutos. Personal de seguridad esperaba discretamente junto a su oficina para supervisar la recolección de sus pertenencias personales. Sus credenciales de acceso corporativo fueron desactivadas mientras ella retiraba fotografías familiares de su escritorio. Su tarjeta de acceso al estacionamiento fue inhabilitada antes de que alcanzara el nivel del garaje ejecutivo. Sofía se sentó en su vehículo de lujo, incapaz de procesar la asombrosa eficiencia con la que su identidad profesional había sido quirúrgicamente extirpada junto a sus relaciones personales. La destrucción total de su vida cuidadosamente construida estaba ahora completa. 2 semanas después, Sofía se encontraba revisando sin rumbo listados de bienes raíces, debatiendo si intentar empezar de nuevo en otro lugar, cuando su intercomunicador sonó inesperadamente. Ya no recibía visitas de amigos. Los servicios de mensajería dejaban los paquetes en el vestíbulo. Incluso las solicitudes de mantenimiento se gestionaban durante sus horas programadas de supermercado para minimizar interacciones incómodas. Sí. Respondió con cautela. Entrega para Sofía Varga, respondió una voz masculina desconocida. Se requiere firma. Al abrir la puerta, descubrió a un mensajero sosteniendo una carta certificada en lugar del paquete anticipado. Firmó electrónicamente, retirándose de inmediato a su apartamento sin los cumplidos habituales. El sobre no llevaba dirección de remitente. Dentro, encontró un documento de una sola página con el membrete de seguridad Centinela, el nuevo empleador de Esteban, conteniendo un anuncio inesperado. Seguridad Centinela anuncia el nombramiento de Esteban Varga como director general de la División de Protección Ejecutiva. Basándose en su amplia experiencia desarrollando protocolos de seguridad integrales para corporaciones multinacionales, el SR.
Varga supervisará la expansión de los servicios de seguridad personalizados para ejecutivos corporativos e individuos de alto patrimonio neto que enfrentan perfiles de amenaza elevados. Antes de unirse a Centinela, el Sr. Varga estableció una reputación distinguida como director de operaciones de seguridad en Alianza Internacional, donde su enfoque innovador en la integración de seguridad corporativa obtuvo el reconocimiento de la industria. Adjunta había una fotografía profesional brillante que mostraba a Esteban con vestimenta de negocios ejecutiva. Su expresión transmitía una autoridad confiada sin arrogancia. La transformación respecto al hombre con el que se había casado era notable. No eran solo cambios físicos, sino la presencia inconfundible que proyectaba incluso a través de una fotografía estática. Ninguna nota acompañaba el envío para explicar por qué alguien le había enviado este anuncio a su dirección personal. Ninguna información contextual sugería una motivación más allá de asegurar que ella fuera testigo de la acelerada trayectoria profesional de Esteban mientras su propia carrera implosionaba de manera espectacular. Sofía trazó con sus dedos las facciones fotografiadas de él, luchando por reconciliar a este mando ejecutivo con el hombre que había tolerado pacientemente sus frecuentes críticas sobre su supuesta falta de ambición. La revelación de que él había restringido deliberadamente sus aspiraciones profesionales para acomodar la exigente carrera de ella, mientras trabajaba simultáneamente horas adicionales para financiar su viaje de aniversario, representaba otra capa de traición. Solo que esta vez, ella lo había traicionado a él a través de un profundo malentendido de su carácter. Impulsivamente buscó su teléfono, navegando por la información de contacto antes de darse cuenta de la inutilidad del acto. Todos los conectados con Esteban la habían eliminado sistemáticamente de sus canales de comunicación. No le quedaba ningún método para expresar su tardío reconocimiento de sus sacrificios o admitir su catastrófico error al juzgar su potencial. El anuncio corporativo se unió a su creciente colección de documentación relacionada con Esteban, papeles de separación legal, el decreto final de divorcio, acuerdos de división de propiedad, evidencia física de conexiones cortadas permanentemente por sus propias acciones. ¿Qué mensaje específico le comunicaría si su investigador logra localizarlo? Inquirió la doctora Lucía Benítez durante su sexta sesión de terapia intensiva. Después de soportar semanas de insomnio debilitante y ataques de pánico cada vez más frecuentes, Sofía había buscado a regañadientes intervención psicológica profesional. Expresaría mi profundo remordimiento, reconocería que mi comportamiento fue completamente imperdonable, admitiría que nunca merecí realmente su extraordinario compromiso, respondió Sofía con precisión ensayada. La doctora Benítez mantuvo su característica neutralidad profesional. Esas declaraciones conciernen exclusivamente a su experiencia emocional, Sofía, no a la realidad psicológica de él. No entiendo a qué se refiere. Sugiero que su deseo persistente de localizar a Esteban, de explicarse, de lograr algún nebuloso cierre emocional, estos objetivos siguen centrados fundamentalmente en sus propias necesidades, en su procesamiento emocional, en su potencial absolución. ¿Ha considerado genuinamente que su desaparición deliberada representa su método para reclamar la autonomía personal que usted socavó sistemáticamente a través de su traición a su confianza fundamental? La evaluación de la terapeuta golpeó a Sofía con la fuerza de un impacto físico. Nunca conceptualicé la situación desde esa perspectiva. Quizás ese punto ciego cognitivo específico represente un componente significativo de la dinámica subyacente de su relación. A lo largo de las semanas siguientes de terapia intensiva, Sofía comenzó el doloroso proceso de un examen de conciencia auténtico. Su infidelidad no se había manifestado espontáneamente en una relación por lo demás saludable. Había patrones de comportamiento establecidos mucho antes de su involucramiento con Carlos, una tendencia persistente a buscar validación externa, el hábito de atribuir sus insatisfacciones a los defectos de los demás, el hecho de dar por sentada consistentemente la estabilidad emocional que Esteban proporcionaba mientras simultáneamente resentía las demandas profesionales que le permitían a él proveer su cómodo estilo de vida. Creo que fundamentalmente fallé al no apreciar la relación que habíamos construido juntos, reconoció Sofía durante una sesión terapéutica reveladora.
Esteban representaba, él constituía la estabilidad fundamental bajo mi existencia diaria de forma tan consistente que pasé por alto su presencia por completo hasta que se eliminó permanentemente de mi vida. La doctora Benítez asintió con aprobación profesional. Eso representa una visión psicológica genuina. La pregunta crítica ahora es, ¿cómo integrará esta conciencia en su progreso futuro? La respuesta se cristalizó para Sofía tras otro mes de intenso trabajo terapéutico y dolorosa autorreflexión. Se puso en contacto con Rivas para reactivar su investigación. Necesito que localice a Esteban, declaró inequívocamente durante su reunión en la oficina del centro. Sin embargo, mi objetivo ha cambiado fundamentalmente. No busco un cierre ni una reconciliación. Necesito hacer las reparaciones apropiadas según los requisitos de él, no según mi agenda preconcebida. Si él rechaza la comunicación directa, respetaré ese límite por completo. Simplemente necesito una última oportunidad para reconocer mi responsabilidad. Rivas la estudió con evaluación profesional, detectando quizás algo sustancialmente diferente de la mujer desesperada que inicialmente había contratado sus servicios. Implementaré cada recurso profesional a mi disposición. Sin embargo, no puedo ofrecer garantías respecto al resultado. 3 semanas después, contrariamente a las expectativas razonables, Rivas se puso en contacto con ella con novedades inesperadas. He localizado con éxito a su esposo. Está en Sevilla. Actualmente trabaja con una organización de consultoría de seguridad llamada Estrategia Centinela. Reside en una modesta casa unifamiliar en el Distrito Sur. Dudó visiblemente. Los registros indican aproximadamente 4 meses en su ubicación actual. Antes de Sevilla, mantuvo una residencia temporal en Madrid. El ritmo cardiovascular de Sofía se aceleró dramáticamente. ¿Ha determinado su investigación su estado sentimental? Rivas mostró reticencia profesional. Esa información excede los parámetros de localizarlo, que constituía mi responsabilidad contratada. Por favor, necesito prepararme emocionalmente antes de intentar cualquier contacto. La vigilancia limitada sugiere una interacción social regular con colegas profesionales. Esa es la extensión de la información que me siento éticamente cómodo divulgando. Sofía reservó inmediatamente transporte a Sevilla. Al partir a la mañana siguiente, la característica lluvia del sur parecía atmosféricamente apropiada mientras Sofía se posicionaba frente a las impresionantes oficinas corporativas de seguridad Centinela, protegida bajo un paraguas negro recientemente comprado. Su apariencia física había experimentado una transformación significativa. Su cabello, anteriormente rubio y a la altura de los hombros, ahora lucía un estilo más corto y un tono castaño natural. Había perdido peso de forma involuntaria durante los periodos más intensos de aislamiento social. Apenas reconocía su reflejo la mayoría de los días. ¿Sería él capaz de identificarla visualmente tras su prolongada separación? Los empleados comenzaron a salir de la sede corporativa cuando la jornada laboral tradicional concluyó a las 6 de la tarde. Sofía escrutó a cada individuo, buscando la silueta física familiar del hombre con el que se había casado. Entonces, lo identificó entre los profesionales que se marchaban. Esteban emergió del edificio, enfrascado en una animada conversación con una colega, respondiendo con una risa genuina a algo que ella le había comunicado. Parecía fundamentalmente transformado. Su cabello, antes muy corto, ahora tenía más longitud, complementado por una barba cuidadosamente arreglada que ella nunca antes le había visto. Vestía una chaqueta de cuero hecha a medida que no reconoció de su guardarropa compartido, y su postura física demostraba una mayor confianza, los hombros posicionados con una autoridad relajada en lugar de la tensión que ella recordaba. Lo más desconcertante era que proyectaba una felicidad auténtica. Las extremidades inferiores de Sofía iniciaron el movimiento antes de que sus procesos cognitivos pudieran intervenir. Cruzó la calle mojada por la lluvia, con el corazón latiendo caóticamente y la boca experimentando una repentina y extrema sequedad. Esteban. Llamó,
con la voz casi anulada por el ruido mecánico de un vehículo comercial que pasaba. Él evidentemente no detectó su voz, continuando su trayectoria hacia el estacionamiento de empleados mientras mantenía la conversación con su colega. Esteban proyectó con mayor volumen desde una distancia menor. Este intento captó con éxito su atención. Su complexión musculosa mostró una tensión momentánea antes de que se girara deliberadamente para identificar la fuente. Cuando su enfoque visual localizó la posición de ella, no hubo una respuesta dramática de asombro, ninguna escena de reconocimiento exagerada de ficción cinematográfica, solo un reconocimiento silencioso seguido de algo más preocupante, un retiro emocional deliberado en su expresión. Sofía. El nombre fue pronunciado como una observación factual más que como un saludo personal. Su colega, una mujer atractiva con distintivos rizos cobrizos, evaluó visualmente la situación con la confusión evidente en su rostro. «Necesito desesperadamente hablar contigo», declaró Sofía, repentinamente consciente de su apariencia desaliñada, empapada por la lluvia pese a la protección del paraguas, físicamente agotada por el viaje reciente y los meses de angustia psicológica. No quedan temas productivos de discusión entre nosotros. Los patrones vocales de Esteban habían evolucionado notablemente, más decisivos, menos preocupados por minimizar la incomodidad emocional en los demás. Por favor, concédeme 5 minutos de tu atención. He viajado una distancia considerable. Yo nunca solicité tu presencia. La mujer de cabello cobrizo tocó brevemente el brazo de Esteban con una familiaridad gentil. ¿Debería darles privacidad para su conversación? Su voz demostraba tanto calidez compasiva como confianza profesional. Esteban hizo un gesto negativo. Completamente innecesario, Lucía. Sofía ya se disponía a marcharse. ¿Verdad? Enganchó directamente los ojos de su exesposa con una franqueza inquebrantable. Reconozco que mi comportamiento fue completamente imperdonable, verbalizó Sofía impulsivamente, abandonando su estrategia de comunicación cuidadosamente preparada. Entiendo que el daño irreparable no puede deshacerse. No estoy pidiendo una reconciliación. Simplemente necesitaba asegurarme de que comprendas que ahora entiendo la magnitud de lo que descarté tan descuidadamente. La persona extraordinaria que no supe valorar adecuadamente. Algo parpadeó momentáneamente en la expresión de Esteban. No fue un ablandamiento emocional precisamente, sino el reconocimiento de su declaración. ¿Esa comunicación tiene la intención de mejorar mi estado emocional? Saber que finalmente aprecias lo que destruiste sistemáticamente solo después de completar su destrucción. Sus palabras carecían de crueldad deliberada, fueron entregadas, en cambio, con una facticidad directa. ¿Qué resultado específico anticipabas de esta confrontación inesperada, Sofía? ¿Qué me desintegraría emocionalmente? ¿Qué expresaría una rabia continua? ¿Qué experimentaríamos algún momento catártico y cinematográfico que facilitaría tu curación psicológica? Honestamente, no sé qué esperaba, admitió ella con una franqueza sin precedentes. Simplemente necesitaba la confirmación visual de tu existencia para comunicarte mi remordimiento genuino por todo lo que mi egoísmo destruyó. Esteban mantuvo un silencio prolongado. La lluvia se intensificó a su alrededor, impactando con fuerza contra el paraguas protector de Sofía y empapando la prenda exterior de Esteban. Él no mostró conciencia ni preocupación por su creciente humedad. Acepto tus disculpas, respondió finalmente. No porque tu comportamiento merezca perdón, sino porque mantener el enojo hacia ti representa una energía desperdiciada que es mejor dirigir hacia la vida que estoy construyendo activamente. Miró brevemente a Lucía, algo significativo pasó entre ellos que Sofía no pudo interpretar. Sinceramente espero que eventualmente descubras lo que sea que estés buscando, Sofía, pero no lo localizarás aquí. No conmigo. ¿Has encontrado la felicidad? Preguntó Sofía, reconociendo inmediatamente lo patética que debía sonar la pregunta. La comisura de la boca de Esteban mostró una ligera elevación. No llegó a ser una sonrisa completa, pero se le aproximaba.
He descubierto algo considerablemente más valioso que la felicidad transitoria. He encontrado una paz interior genuina, que supera significativamente la alegría emocional. Tiene una mayor permanencia. Lucía consultó su reloj. Esteban, deberíamos proceder según lo planeado. La reserva para la cena aguarda nuestra llegada. De acuerdo, asintió él con un leve gesto. Luego miró a Sofía. Cuídate, Sofía. Lo dijo con el tono desprovisto de resentimiento que uno usaría con un conocido lejano de hace años. Luego se dio la vuelta y se marchó con Lucía. Su mano encontró su posición natural contra la parte baja de la espalda de ella con una intimidad cómoda. Nunca miró hacia atrás. Sofía permaneció inmóvil bajo la lluvia creciente mucho después de que desaparecieran de su vista, con su paraguas colgando inútilmente a su lado. Algo fundamental se fracturó dentro de su paisaje psicológico. No con la agonía violenta que caracterizó su separación inicial, sino con la quietud final de ver a alguien cuyo paisaje físico y emocional conociste íntimamente transformarse en un completo extraño ante tu observación directa. El alojamiento del hotel se sintió opresivamente amplio esa noche mientras Sofía se sentaba en el borde del colchón, mirando vacilante a la distancia. Había ensayado mentalmente esta confrontación cientos de veces durante noches de insomnio, Esteban expresando una rabia continua, Esteban mostrando vulnerabilidad emocional, Esteban revelando heridas persistentes. Se había preparado para prácticamente todos los escenarios excepto para el que realmente encontró, una indiferencia genuina. No, esa caracterización no era precisa. No era indiferencia total. Era liberación. Esteban la había liberado de su existencia diaria, de sus procesos cognitivos, de ocupar un espacio psicológico significativo en su vida. Mientras ella había pasado meses atormentada por su ausencia deliberada, él simplemente había continuado su progresión hacia adelante. Su dispositivo móvil indicó una comunicación electrónica entrante, un mensaje de su representante legal. La documentación final de la disolución del matrimonio llegó hoy, requiriendo su firma para completar los procedimientos legales. Los términos propuestos por Esteban permanecen completamente inalterados, división matemáticamente igual de los activos acumulados, sin apoyo financiero continuo en ninguna dirección. Su asesor legal indica que estos términos representan condiciones no negociables. Adjunto para su revisión estaba un documento escaneado digitalmente que ya llevaba la firma de Esteban, registrada oficialmente. Era nítida, consistente, sin vacilación, reflejaba con precisión su carácter fundamental. Sofía había mantenido secretamente la esperanza irracional de que el contacto visual directo pudiera despertar algo en el paisaje emocional de Esteban. No una reconciliación, tenía suficiente autoconciencia para reconocer esa imposibilidad, sino quizás el reconocimiento de que sus años compartidos habían significado algo en su experiencia de vida. En su lugar, recibió cortesía profesional, civismo básico, el tipo de trato reservado específicamente para individuos que ya no poseen el poder emocional de causar una herida personal. Firmó los documentos legales a la mañana siguiente antes de su vuelo de regreso. Sus manos mostraban temblores involuntarios, no por el dolor, sino por el reconocimiento cristalino de que esto representaba verdaderamente la conclusión absoluta. No habría más fantasías de explicación o redención. No más escenarios imaginados donde ella pudiera, de alguna manera, forzar la comprensión de él. La situación había llegado a su fin irrevocable. El vuelo de regreso de Sofía experimentó dificultades mecánicas que requirieron una escala no programada en San Luis. Enfrentando un retraso de 4 horas hasta que se completara el mantenimiento, entró a regañadientes en una sala VIP del aeropuerto para evitar la concurrida terminal general. El establecimiento, tenuemente iluminado, resultó estar casi vacío durante las horas de la tarde. Solo 2 hombres de negocios entablaban una conversación en voz baja en la barra y una mujer solitaria revisaba documentos en una mesa de la esquina. Sofía seleccionó un reservado apartado, pidiendo cantidades excesivas de alcohol a pesar de la hora temprana.
Su cuarto vodka con tónica llegó simultáneamente con la aparición inesperada de un hombre de aspecto corporativo elegante que se deslizó sin invitación en el asiento frente al de ella. Beber sola representa un territorio peligroso, observó el desconocido con un encanto ensayado. ¿Decepción profesional o complicación personal? En circunstancias normales, Sofía habría descartado la intrusión inoportuna de inmediato. Hoy, la combinación de agotamiento emocional, consumo de alcohol y una soledad desesperada aflojó sus reservas típicas. Ser testigo de la felicidad total de tu exmarido sin tu presencia ciertamente califica como una complicación personal, respondió ella con una franqueza inusual. El desconocido, que más tarde se presentó como Marcos, escuchó con aparente fascinación mientras Sofía revelaba gradualmente detalles seleccionados de su matrimonio implosionado. Sus expresiones de simpatía la alentaron a seguir revelando, extendiéndose finalmente hasta su malograda aventura con Carlos. Parece el caso clásico de no reconocer lo que poseías hasta que su ausencia es permanente, observó Marcos, pidiendo más bebidas. Pasa constantemente. Difícilmente justifica el ostracismo social completo. Su validación se sintió intoxicantemente refrescante después de meses de condena implacable. Cuando él sugirió continuar su conversación durante la escala, Sofía abandonó su vuelo de regreso por completo, extendiendo su reserva de hotel por días adicionales. La relación resultante de 72 horas progresó con una velocidad alarmante, desde confidencias en la sala del aeropuerto hasta intimidades en la habitación del hotel en cuestión de horas. Marcos demostró todo lo que Carlos le había proporcionado inicialmente, interés atento, validación de su perspectiva sin juicios y una fisicidad apasionada sin demandas emocionales. En su tercera noche juntos, Sofía regresó tras salir brevemente de la habitación para descubrir a Marcos examinando el contenido de su bolso, con su teléfono desbloqueado en la mano. ¿Buscando información de contacto?, preguntó ella a la ligera, atribuyendo su comportamiento a un interés ansioso más que a una violación de su privacidad. Su expresión se transformó de inmediato. La sonrisa encantadora fue reemplazada por una evaluación calculadora. Un material de lectura fascinante, comentó él, sosteniendo el teléfono que mostraba los informes detallados del investigador Rivas, particularmente la documentación financiera exhaustiva. Específicamente el acuerdo de liquidación que muestra tu bastante sustancial patrimonio tras el divorcio. El estómago de ella se contrajo dolorosamente. Me seleccionaste sistemáticamente. Seleccionar sugiere una planificación excesiva. Reconocí la ropa cara, el estado emocional desesperado, la marca de bronceado del anillo de bodas, el consumo excesivo de alcohol. La evaluación profesional sugirió una oportunidad prometedora. Se encogió de hombros sin disculparse. Las relaciones de escala representan una inversión mínima para un retorno potencialmente significativo. A veces a través del acceso financiero directo, a veces a través de la vulnerabilidad a la manipulación financiera posterior. Sofía miró al extraño que ocupaba su habitación de hotel, reconociendo con una claridad enfermiza cómo había repetido completamente su patrón establecido, buscar validación externa sin importar la fuente, ignorar los indicadores de advertencia y comprometer los estándares personales por un consuelo emocional temporal. Vete de inmediato, declaró con una firmeza inesperada. Marcos se marchó sin discutir, reconociendo claramente la ausencia de una oportunidad explotable. Sofía permaneció sola en la habitación genérica del hotel, enfrentando la devastadora comprensión de que sus patrones autodestructivos seguían siendo fundamentalmente los mismos a pesar de meses de supuesto crecimiento personal. 3 meses después de la confrontación en Sevilla, Sofía recibió un mensaje de texto inesperado de Raquel, una de las pocas conexiones sociales antiguas que ocasionalmente mantenía un contacto mínimo, quizás por una obligación social remanente más que por una preocupación genuina. Creí que debías recibir esta información de alguien que aún mantiene una mínima inversión emocional en tu bienestar, por limitada que sea. Esteban y Lucía formalizaron su relación a través del matrimonio el pasado fin de semana. Una ceremonia pequeña e íntima realizada en la comunidad natal de Lucía.
Sus cuentas de redes sociales contienen documentación fotográfica. Proyectan una felicidad genuina. Jimena asistió a la celebración. Su recuperación emocional continúa positivamente, actualmente está explorando una nueva y prometedora relación. Carlos aparentemente se mudó a Almería. Nadie lo menciona ya en nuestro círculo social tampoco. Se incluía una imagen fotográfica que Raquel presumiblemente había recibido a través de conexiones sociales compartidas. Esteban vestía un traje marengo hecho a medida. Lucía llevaba un vestido blanco elegantemente sencillo, adornado con flores silvestres dispuestas en su cabello. Estaban posicionados bajo un antiguo roble, con las frentes tocándose suavemente y expresiones que demostraban una felicidad genuina perfectamente acoplada. La autenticidad íntima capturada en la imagen resultó casi insoportablemente dolorosa de observar. Pero lo que finalmente devastó a Sofía no fue la felicidad evidente de ellos, fue la evidencia innegable de que la vida había continuado su desarrollo progresivo, había evolucionado positivamente y había mejorado demostrablemente para todos excepto para ella misma. Ella permanecía psicológicamente congelada en el momento de su traición, definida permanentemente por su peor decisión, mientras que otros habían descubierto caminos hacia la curación, la reconstrucción y el crecimiento personal. Una semana después, con la curiosidad superando al orgullo residual, creó una cuenta falsa en redes sociales para acceder al contenido público de Lucía. El sistema algorítmico de la plataforma sugirió rápidamente el perfil de Esteban como contenido relacionado, aparentemente reactivado varios meses antes. Su imagen de perfil lo representaba en la cima de una montaña durante el amanecer. Su descripción biográfica decía simplemente, empezar de nuevo representa una acción continua, no un evento singular. Al examinar sus limitadas publicaciones públicas, descubrió vistazos de su vida reconstruida, avances profesionales dentro de Seguridad Centinela, el lanzamiento de su división de consultoría de seguridad desarrollada de forma independiente dentro de la estructura corporativa, documentación fotográfica de extensas expediciones de senderismo con Lucía, reuniones sociales nocturnas con colegas que contribuían con comentarios que demostraban bromas internas y afecto auténtico, y luego, el anuncio que detuvo temporalmente su función respiratoria. Lucía y yo estamos profundamente emocionados de anunciar que un pequeño Vargas se unirá a nuestra aventura continua este octubre. La vida nos sorprende consistentemente con sus generosas posibilidades. La fotografía que lo acompañaba mostraba el vientre modestamente visible de Lucía, con la mano protectora de Esteban cubriendo la pequeña protuberancia. Sus expresiones coordinadas demostraban un asombro genuino ante su creación compartida. Sofía cerró la aplicación del navegador y eliminó permanentemente la cuenta falsa. Se sentó inmóvil en su apartamento, el mismo espacio físico que ella y Esteban compartieron alguna vez, ahora extensamente redecorado en un intento desesperado por exorcizar su presencia persistente, y enfrentó la dolorosa verdad de su situación. Esteban no solo había sobrevivido sin su presencia, había prosperado de manera demostrable. Había reconstruido su vida no mediante la destrucción de los cimientos previos, sino progresando de manera auténtica hacia adelante. Sin declaraciones vengativas en redes sociales, sin intentos deliberados de dañar más la reputación de ella más allá de las heridas autoinfligidas que ella misma había creado. Sin confrontaciones dramáticas diseñadas para la catarsis emocional. Él simplemente había elegido vivir auténticamente bien. Y, de alguna manera, eso representaba la respuesta más devastadoramente efectiva que él podría haber ofrecido a la traición de su confianza. Sofía examinó su entorno, el apartamento con su alegría decorativa forzada, sus portarretratos visiblemente vacíos, su soledad resonante. Por primera vez, se permitió percibir su realidad con total claridad. Este no era un patrón de espera temporal hasta que su vida auténtica reanudara su operación normal. Esta representaba su vida real, una que ella había seleccionado deliberadamente a través de cada decisión egoísta, cada momento priorizando deseos momentáneos por encima de responsabilidades comprometidas. El investigador privado que contrató había localizado con éxito a Esteban, ciertamente,
pero lo que su investigación descubrió verdaderamente fue algo considerablemente más doloroso que unas coordenadas físicas. El hombre al que traicionó se había reconstruido con éxito, no porque careciera de profundidad emocional, sino porque poseía una fuerza de carácter que ella nunca había apreciado plenamente hasta que fue dirigida permanentemente fuera de su alcance. La última lección tácita de Esteban no trataba sobre la venganza o la retribución, trataba sobre la resiliencia auténtica. No la variedad frágil que depende del sufrimiento ajeno para sentirse personalmente poderosa, sino la manifestación genuina, la capacidad de redescubrir un suelo estable incluso cuando los cimientos han sido eliminados violentamente y sin advertencia. Mientras Sofía comenzaba finalmente a organizar sistemáticamente las posesiones restantes que Esteban había abandonado deliberadamente, comprendió la verdad fundamental que necesariamente daría forma a lo que quedara de su existencia futura. Algunos individuos revelan su verdadero carácter a través de cuán plenamente te aman durante las buenas circunstancias. Otros, como Esteban, lo demuestran finalmente a través de cuán profundamente pueden eliminarte de su vida cuando demuestras no ser digna de esa capacidad extraordinaria de amar.